¿Qué ha demostrado la crisis del COVID-19 en la sociedad humana? ¿Qué ha desnudado por parte de nosotros? Estoy declarando emergencia nacional, dijo el presidente Trump. Y nos vamos ahora hasta Italia, donde prácticamente pues este país está blindado para evitar que el coronavirus siga expandiéndose y cobrando vidas. Los negocios están cerrados, las calles están vacías. Pero el aumento de casos provocó compras de pánico en América Latina. En cuestión de horas, los casos de coronavirus en Nueva York se dispararon de tal forma que ya es el primer lugar de contagios en todo. Esta crisis, esta pandemia realmente nos ha dejado muchísimas cosas para reflexionar. Ha mostrado que la sociedad occidental, que es en la que me voy a centrar, porque las sociedades orientales tienen otro tipo de estructura y que de hecho el ignorar eso nos lleva a guiarnos por pensamientos como China inventó el virus, ¿no? Porque ellos salieron muy rápido de la pandemia, se enfermaron mucho menos personas que en Latinoamérica. Pues sí es cierto, pero es porque las sociedades orientales, la china, la japonesa, la coreana, son sociedades muy obedientes que si les dicen quédate en casa, se quedan en casa. No como los latinos que les dicen quédate en casa y parece que le dijeron vete a la fiesta. Entonces, el no comprender cómo se estructuran las sociedades, dependiendo de su cultura, de su idiosincrasia, de su ubicación, pues nos lleva a veces a confundir las cosas. Hablando del mundo occidental, que comprende Europa, Norteamérica, América Latina, ¿cómo nos ha afectado el coronavirus? Porque no puedo incluir a África, aunque también se le puede considerar un punto intermedio entre el mundo occidental y entre el mundo oriental. África ha tenido otro desarrollo muy diferente en cuanto al COVID. No han sido tan golpeados porque no es un continente que esté tan incrustado en la globalización, no está tan interconectado. Es un continente cuyos países están más aislados, la gente es más rural, hay mucho menos carreteras, tienen un poquito de más experiencia en el manejo de las pandemias porque ahí se han originado algunas, etc. Pero ya hablando de lo que es el continente americano, Europa, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos deja la crisis del COVID-19, el SARS coronavirus 2? Nos deja muchas cosas para considerar. Una de ellas es el racismo. El racismo y la violencia han aumentado en estos tiempos. La violencia intrafamiliar se disparó, lo que nos enseña que desgraciadamente nuestra sociedad no puede vivir en casa. O sea, la gente se encuentra enferma, pero no me refiero a enferma de COVID, sino enferma de los nervios, violentos. Le digo, ha aumentado la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar, porque la gente en Occidente está acostumbrada a vivir más tiempo fuera de casa que dentro de casa. Por eso el confinamiento nos ha caído tan pesado en nuestra sociedad y eso ha hecho que los niveles de violencia intrafamiliar y contra las mujeres vayan en aumento. El racismo también es un punto que ha ido en aumento. Los países se han cerrado sus fronteras, han culpado a los inmigrantes de traer la infección y dentro de los países, el caso de México por ejemplo, se han registrado ataques contra el personal sanitario, contra las enfermeras, los médicos, los paramédicos, los conductores de ambulancias. La gente los ha atacado. En México usted puede ver en la tienda, en un súper, en una fila a alguien con uniforme de ser personal sanitario y les han aventado cloro, los han golpeado, etc. Eso es un tipo de racismo, un tipo de fobia hacia esas personas a las que deberíamos reconocer y respetar porque son los héroes de esta pandemia en realidad. O sea, ver cómo todo ese personal ahí está y se infectan y regresan al trabajo, verdaderos héroes, pero los estamos despreciando. Otro efecto sociológico de la pandemia es respecto al trabajo. El trabajo, hemos aprendido que hay mucho trabajo que se puede hacer desde casa. El home office es posible, aunque en los niveles más privilegiados. El personal peor pagado es el que más expuesto está. El personal de limpieza de calles, la clase obrera,
los transportistas, todo este personal no puede desarrollar su trabajo desde casa y sus salarios no están acordes al riesgo que están viviendo ahorita. Gerentes, oficinistas, administradores pueden irse a su casita y con la tecnología actual desde allá ellos pueden administrar su negocio, dar órdenes. Ahorita con el famoso Zoom pueden hacer sus juntas, etcétera, etcétera. Pero el COVID nos ha enseñado que realmente sí afecta a las clases sociales. Por ahí yo escucho que es un virus que no respeta clases sociales. Sí, afecta a ricos, a pobres y a muy pobres, pero afecta más a los pobres. Infecta a todos, pero no afecta en la misma magnitud. Aquellas colonias, poblaciones, ciudades y países con menos servicios, sobre todo de agua, son los más golpeados. Ejemplo, en la CDMX, el punto rojo o los puntos rojos de infección están en Iztapalapa, en Nezahualcóyotl, en Ecatepec, en Chimalhuacán, lo que es toda la zona oriente, y es la zona con menos agua potable. El agua potable está del lado de la Miguel Hidalgo, de la Benito Juárez, donde están las colonias acomodadas, tienen muchos mejores servicios, la Cuauhtémoc, que es la base del gobierno de la CDMX, pero del lado oriental es donde hay menos agua, donde está la central de abastos en la Ciudad de México, ahí en Iztapalapa, es donde ahorita hay más infectados. Si no hay agua, ¿cómo le pides a la gente que esté lavándose las manos constantemente? El agua es un servicio vital en tiempos de pandemia y los ricos y los acomodados y los condominios y las empresas tienen el agua segura, las colonias populares no. Entonces el COVID afecta, aunque infecta, repito, a todas las clases sociales, no las afecta por igual. Otro ejemplo son la población afroamericana en Estados Unidos, las poblaciones indígenas en Brasil. No sé si ha visto, hay una foto que se hizo muy famosa en estos meses, fosa común en un pueblo allá del Amazonas. Los indígenas en Brasil, los afroamericanos en Estados Unidos, los más pobres en otros países son los más afectados porque el COVID, como toda desgracia natural, llámese terremoto, llámese tsunami, llámese huracán, llámese epidemia, siempre va a afectar y va a golpear más a los pobres. Los pobres son los más golpeados de todos. Y esta pandemia nos ha enseñado que mientras la sociedad humana tenga estos desniveles, va a cargar con más muertos en las clases más bajas. Otro efecto sociológico que me ha llamado la atención, los funerales. Están teniendo las familias un proceso tan traumático y esto ha despertado mucha inquietud, mucha perspicacia y muchas teorías de la conspiración. Porque les notifican que su familiar falleció de COVID, les entregan el cuerpo y les prohíben hacer funerales. Científicamente, el COVID no se transmite más fácil de una persona fallecida a un vivo que de un vivo a un vivo. De hecho, el virus no es aeróbico, que quiere decir no se transmite por el aire. Puede transmitirse por medio de aerosoles. Por eso algunas secretarías de salud, incluso la mexicana, han recomendado que los túneles sanitizantes no son eficaces, pueden ser contraproducentes. Entonces, en el caso de los funerales, en el que a las personas les impiden enterrar a sus seres queridos, que porque no se pueden juntar más de 20 o 30 personas, entonces se hacen algún pequeño servicio de media hora y van directo al panteón, ¿no? Y se ha dado el caso que se los entregan en bolsas y que no abran la caja y miles de etcéteras, y todo esto está golpeando a la gente en su psique porque la psicología y otras disciplinas enseñan que se necesita llevar el duelo. O sea, los seres humanos, desde los neandertales y hoy los homo sapiens, hemos requerido o requerimos sepultar a nuestros seres queridos como debe de ser, si no, no pasa ese duelo. Y eso ha levantado muchas sospechas, ¿no? Mucho sospechosismo al respecto. Y esto es una hipocresía muy grande, porque te prohíben hacer un funeral para que se junten 20 personas, pero no te prohíben que en el metro de la Ciudad de México la gente vaya así de apretada. Que en los transportes de cualquier ciudad del país y de Latinoamérica la gente vaya apretada.
que en los mercados la gente esté apretada, que las grandes conglomeraciones sociales no se hace absolutamente nada por impedirlas, controlarlas. Quedan alguna recomendación, pero eso sí, te impiden sepultar a tu familiar y hacer un funeral, porque si se reúnen más de 10 personas es un riesgo de contagio, lo cual no es mentira, pero como que ahí está desbalanceado el asunto y la situación. El COVID-19 nos ha enseñado también, dentro de todo este mundo tan contrario a nosotros, tenemos un tipo de vida, ¿cómo llamarlo?, autolesiva, nos autolesionamos. Aquí sí voy a hablar un poquito de una sociedad oriental como es la del Japón. Las estadísticas dicen que en Japón disminuyeron en 20% los suicidios, porque los japoneses llevan un tren de vida que, bueno, es un país con una alta tasa de suicidios y una alta tasa de depresión y una alta tasa de efectividad laboral. Fíjese cómo va ligado. El ser humano no está hecho para trabajar 25 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Que los japoneses, muy obedientes, se hayan confinado en sus hogares, les dio tiempo para desestresarse del trabajo y bajar los niveles, hasta un 20% de suicidios en el país nipón. Fíjese cómo es nuestra sociedad, cómo nuestra sociedad la hemos estructurado, el hombre moderno, a partir de la revolución industrial y con todo ese avance constante hasta llegar a la era digital. Cómo hemos estructurado la sociedad en la que nos exprimimos a nosotros mismos, nos autolesionamos. Cuántas enfermedades por estrés, cuántas enfermedades por depresión, cuántas enfermedades no existen por la carga constante de trabajo. Llegamos al trabajo con los problemas de la casa, llegamos a la casa con los problemas del trabajo. Entonces el COVID ha pegado mucho en la parte económica, en la parte productiva, en la vena productiva de una sociedad súper industrializada y súper digitalizada como es nuestra sociedad, y nos quedamos así, como que no sabemos qué hacer, como que no sabemos a dónde mirar, como que no sabemos a qué dedicarnos. Y mucha gente, vuelvo a uno de los puntos que toqué anteriormente, empiezan a sufrir un estrés intramuros, un estrés de hogar, y empiezan a ser violentos con sus hijos, con su esposa, con sus vecinos. Y todo esto lo ha desnudado la crisis del coronavirus. Otro punto es la ecología. Muy bonitas las fotos de las medusas en Venecia, muy bonitas las fotos compartiéndose en las redes sociales de los animales recobrando el planeta Tierra. Ajá, sí. Pero ¿cuánto cloro y desinfectante estamos echando al ambiente y al agua? ¿Cuántos millones de toneladas de mascarillas van a ir a parar a la naturaleza, al mar, a los montes, a los cerros, a los depósitos a cielo abierto? ¿Cuántos? Ahora, el mundo va a buscar recuperarse económicamente lo más pronto posible. Las empresas van a doblar su producción, van a doblar su trabajo, y esto se va a traducir en más contaminantes al ambiente. Entonces, todo lo que aparentemente ahorita hemos ganado gracias al confinamiento, lo vamos a perder. Porque nuestra sociedad industrializada y digitalizada va a querer recuperar a pasos agigantados lo que ha perdido. Pero la pandemia no solamente desnuda puntos negativos de la humanidad, también hay puntos positivos. La vacuna. Más de 180 proyectos de vacunas. Esto es increíble en la historia humana. La historia humana en cuanto a vacunas ha sido lenta porque no es un proceso. Aquí sí muchas personas son de que la ciencia nos va a sanar. Sí, son terraplanistas y algunos son antivacunas y algunos todavía se limpian con huevo. Con todo respeto para que tengan esas creencias, pero tienen el celular en la mano. O saben que es posible una operación a corazón abierto. O sea, la ciencia está ahí. No la respetamos, pero cuando nos conviene, no, los científicos ya me lo sacan una vacuna, en un mes sacan la vacuna. No, espérese, no es así el proceso. Si la vacuna para el COVID-19 está en el año 2021, créame que va a ser algo equiparable como llegar a la luna, porque no es así. Y dicen, no, pero los rusos, pero ya está en fase 3. Sí, la fase 3 debe durar años.
Son pruebas y pruebas y pruebas. Una de las más científicas es error, acierto, error, acierto. Tienes que repetir algo 1.000.000 de veces sin que tenga un error para poder dar un paso. Así es la ciencia. Y estamos confiados que la ciencia, una vez más, nos dará la salida, como nos la dio contra la viruela, como nos la dio contra la poliomielitis, como nos la ha dado contra el ébola y muchas otras enfermedades. Va a suceder, pero el tiempo va a ser récord. Positivamente, el virus ha unido universidades, ha unido gobiernos, ha unido instituciones y todos están trabajando. Digo, hay hasta 180 proyectos de diferentes vacunas con diferentes métodos, desde los que le cortan un pedazo al virus. Digo, no se dice así estrictamente, pero para entendernos, desde los que agarran un virus gemelo, desde los que modifican un virus parecido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí están, y hay 3 que van avanzando. Una de ellas es la de AstraZeneca con Oxford, la universidad inglesa. Otra está en China y otra está en Estados Unidos. Son las 3 más avanzadas. La OMS le está dando seguimiento a más de 180. Entonces, en cuanto a la vacuna del COVID-19, nos ha enseñado que esto puede resolverse si la humanidad se une en un mismo objetivo. Si la competencia es sana para lograr llegar a una meta que beneficie a todo el género humano. Pero desgraciadamente los sistemas de salud, que están tan mercantilizados, están vendidos, están privatizados, la salud no es un derecho universal, vuelve a desnudarnos esta pandemia. Estamos muy atrasados en cómo hemos estructurado nuestra sociedad. De manera que hay gente que se ha muerto porque no puede tener acceso a la dexametasona, que es uno de los medicamentos que están utilizando para desinflamar las vías respiratorias. Porque si no hay un seguro que te ampare, no tienes acceso al tratamiento. Entonces, ese es otro de los puntos negativos que uno dice, bueno, ¿cómo va a ser la humanidad para avanzar? Europa, un continente envejecido, por eso les pegó mucho más el COVID. A diferencia de África, quiero decirle que África es el continente joven. Creo que su promedio de edad está entre los 19 y los 20 años. Es un continente lleno de jóvenes. Fíjese cómo está la humanidad tan mal estructurada, que el continente que puede ser el más productivo porque está más lleno de jóvenes es el más pobre. Y el continente más rico es el más viejo. Por eso Italia, a España, Gran Bretaña, les pegó. La crisis les pegó. Y hubo noticias de ancianitos que se morían solos en sus casas, porque la sociedad actual va diluyendo la célula, que en sociología se acepta mucho esto, que la familia, algunos teóricos así lo aceptan, y yo estoy de acuerdo en ese punto. La familia es la célula, es el bloque de la sociedad. En Europa está muy diluido, en Latinoamérica todavía mantenemos lo que es la familia, pero un poquito más tergiversado, no es lo que debe ser. Aquí existe la familia muera, pero es otro tema. En Europa está más diluido, no existe tanto eso, y hubo casos de ancianitos que duraron días muertos por COVID-19 y que nadie se daba cuenta porque estaban solos. Ya vivieron los últimos años solos, porque la familia se ha ido, repito, diluyendo en este tipo de sociedades modernas y avanzadas. El modernismo nos enseña que una persona adelantada, una persona en progreso, una persona exitosa, tiene su casa sola, vive solo y se muere solo. Esa es una de las realidades que nos ha dejado esta pandemia. Hemos fallado como sociedad ante el COVID-19, porque nuestra economía, yo decía ahorita, las empresas van a querer recuperar todo lo que han perdido en estos meses y van a contaminar el doble de lo que estaba contaminado antes del COVID del mundo. Nuestra economía es tan fútil, está tan basada en industrias que sobran, que si ahorita compramos lo básico, crisis económica. La industria automotriz caída, que la gente no compra carros del año, carros de lujo. Muchas industrias, los restaurantes, los bares, caídos. Los cines, sí, son industrias que dan trabajo a muchas personas, estoy de acuerdo. Pero esto es un análisis frío de cómo está estructurada nuestra sociedad. Y si estamos comprando lo más básico, crisis económica. Por eso urge abrir cines, bares, teatros, salones de fiesta, porque la gente necesita hacer gastos superfluos para que nuestra economía vaya para arriba.
porque la economía del siglo XXI está basada en eso. Pasamos de una economía de supervivencia en la Edad Media a una economía de holgura y de malgastar en la Edad Moderna. Así ha tambaleado el hombre a través de los siglos, a cómo ha estructurado todo esto. Y dentro de esto, vuelvo al tema de los migrantes y del racismo. ¿Cómo despreciamos a los migrantes en nuestro país, en México? Estamos batallando porque en la frontera sur y en la frontera norte se nos están infectando los inmigrantes. En El Salvador, las imágenes terroríficas de cómo metieron a los Mara Salvatrucha, todos en una misma celda, en medio de esta pandemia. Eso también es un racismo. O sea, sí son criminales, pero se supone que los estados modernos le dan derecho a los criminales. Los estados primitivos se los quitaban. Y vemos en El Salvador a estos tipos que sí son terribles, yo no los defiendo, pero todos encerrados en cuclillas, encuadrados ahí en una celda. Pero la noticia del crucero en Italia, del crucero que llegó a Uruguay, en donde esos ricos turistas se enfermaron, y bueno, muy buena seña de lo que hizo el país oriental, Uruguay, de rescatar a esos turistas y darles la mejor atención. Pero Francia y España han hecho lo mismo, Italia han hecho lo mismo con todos los migrantes que les llegan del Magreb. Hemos hecho lo mismo nosotros en México con los centroamericanos. ¿Ha hecho lo mismo Estados Unidos con los mexicanos? ¿Hará lo mismo Chile con sus vecinos sudamericanos? ¿Los colombianos con los venezolanos que huyen de su país? Desgraciadamente, nuestro mundo está tan mal estructurado que el turismo es aplaudido, y sí es una de las industrias que sostienen a los países. El caso de México está dentro de los 5 puntos que sostienen a nuestro país, el turismo, junto con las remesas y otros negocios lícitos e ilícitos, pero no le damos el mismo trato a los migrantes. Los vemos como una fuerza de trabajo. En Estados Unidos nos ven como una fuerza de trabajo. Lo dijo aquel presidente ignorante, aunque sus palabras tenían cierta verdad. Los mexicanos hacemos todo tipo de trabajos que ni los afroamericanos quieren hacer, pero cuando se trata de pandemias nos cierran la puerta, y nosotros cerramos la puerta, y los europeos cierran la puerta, porque cuando hay pandemia eres un infectado, eres un foco de podredumbre y de enfermedad. Pero cuando hay trabajo, ven, porque necesito quien barra mis calles, quien pinte mis casas, quien construya mis albercas. Esa es la forma en la que está estructurado este mundo en el que vivimos. Última reflexión. Va a salir la vacuna. ¿Habrá descontrol? ¿Habrá revueltas? ¿Habrá manifestaciones? ¿A quién se la tenemos que dar primero? Aquí en México, ya lo dijo el presidente, primero van el personal médico, el personal de salud, y yo estoy de acuerdo, son los primeros que se lo merecen, por derecho les tiene que tocar. Deberíamos dejar a los políticos en último lugar, pero bueno, el sistema no está estructurado de esa manera. Pero en otros países, ¿cómo va a estar la situación? ¿La van a vender? ¿Habrá mercado negro? Aquí ya se dijo que va a ser gratuita. ¿Habrá descontrol por la vacuna? Y la última pregunta, ¿habrá más pandemias? Desgraciadamente que decir que sí. Los estudios de muchas ONG y de personas que se dedican al tema ambiental dicen que la actividad humana está transformando el hábitat de los animales. El 70%, por ahí debe estar el número, no soy muy enterado en ese tipo de temas, pero por lo que he leído, el 70% de las enfermedades víricas que nosotros tenemos son zoonóticas, significa que han brincado de los animales a nosotros. En el caso de las gripes nos brincaron de las aves, que hubo un tiempo, en la Edad Media sobre todo, en que en el corral dormía el papá, la mamá, el tío, el sobrino, el pollo, el puerco, la vaca, todos ahí juntos, ¿no? Después de la peste negra, la sociedad se reestructuró, la sociedad occidental, se acabó el feudalismo, se dio un paso, no por completo, pero se inició lo que vendría siendo la etapa moderna, ¿no? Cambiaron mucho los tiempos. El hombre en la edad de la peste negra era muy supersticioso. Ellos pensaban que era castigo de Dios, que es el apocalipsis, que se va a acabar el mundo.
pero otros tomaron el camino de la ciencia, es decir, esto debe tener una explicación científica, por qué llega, cómo se contagia. Le recomiendo una película que se llama El Médico, ignoro ahorita el momento el artista y el director, así busquen El Médico. Es una película ambientada en Persia en los tiempos de aquel gran doctor musulmán Avicena, y cómo narra la llegada de la peste a una ciudad y cómo los médicos que en aquella época se educaban dentro de las madrazas, que era como un tipo de universidad para cristianos, judíos y musulmanes, encuentran la explicación de cómo se contagia la peste, y eso ayuda a prevenir y a salvar muchas vidas. Mucha humanidad ha sido muy supersticiosa y en el siglo XXI esto continúa, y algunos dirán que sí, que van a seguir viendo las epidemias porque el hombre ha hecho enojar a los dioses o a Dios. Otros dirán no, lo que pasa es que estamos transformando el hábitat de los animales, y al modificar sus hábitos alimenticios, sus hábitos de defecación, sus hábitos de donde mueren, pues la contaminación brinca hacia nosotros. En la película de Epidemia, muy buena película, creo que es Dustin Hoffman, uno de los actores, ahí nos muestra en la escena final cómo están derribando árboles en una selva. Eso provoca que los murciélagos, ahora con lo del COVID se puso de moda lo del murciélago, que alguien comió murciélago y por eso vino la enfermedad. Los murciélagos se quedan sin su hábitat porque las empresas lo van destruyendo, lo van quitando, y vuela el murciélago buscando un nuevo hábitat y llega a pasar sobre una granja que está cerca de esa selva, y ahí tira una fruta que estaba masticando y se la comió un puerco. Luego ese puerco lo llevan a un restaurante y el cocinero lo está preparando, y lo llama una turista para felicitarlo por el sabroso platillo, y él se limpia y luego le da la mano y la saluda. Ella es el paciente cero, y de ahí se empieza a infectar. Cómo pasó del murciélago al cerdo, del cerdo al cocinero, del cocinero a la turista. Y es bastante lógico cómo lo presenta la película, porque los seres humanos desgraciadamente estamos modificando el planeta. Entonces, en conclusión, el COVID-19 nos ha dejado una imagen real de cómo nuestra sociedad, no voy a decir que está fallida, porque este es un tema para otro video que yo creo que después lo vamos a hacer. No estamos en la peor etapa de la humanidad, eso es comprobable con datos históricos y estadísticos. No puedo decir que nuestra sociedad está totalmente fallida, no, yo creo que nuestra sociedad se debe juzgar con la visión de nuestro tiempo. Podríamos estar mejor, podríamos estar mucho mejor por las herramientas tecnológicas que tenemos, por el potencial que hemos desarrollado. En la Edad Media, volviendo a la peste negra, no había gente apenas hasta para sembrar y un poco más. Ahora tenemos gente que se puede quedar a la ciencia, a las artes, al estudio, a la vacuna, a la astronomía, todo eso. Entonces tenemos potencial, tenemos herramientas que estamos desaprovechando porque nos pasamos de listos con la naturaleza. No voy a decir que esto es un castigo de la madre tierra o de Gea. No. Gaia, perdón, de Gaia, nos está castigando Gaia. No, es simplemente que hemos estructurado mal nuestra sociedad. No es fallida, pero tampoco es perfecta. No estamos respetando el ambiente y rompemos el ciclo de las leyes de la naturaleza, de la ecología, y pues estamos pagando las consecuencias. Esto ha sido la reflexión de cómo el COVID, en un punto de vista sociológico, nos muestra que la sociedad humana tiene mucho trabajo por hacer, tiene muchas cosas por corregir, pero también nos muestra que unido el género humano puede hacer grandes cosas. Y quédese con eso. Si hay vacuna en 2021, no importa a qué altura del año, pero si hay vacuna en 2021, a mi parecer es un logro equiparable a llegar a la luna. Mi puerta de empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
Del mal tiempo buena cara, que ha salido de peores, pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Esto pasará seguro, este no es nuestro destino. Lo importante aquí es que nadie se quede por el camino. Y volverán esos momentos de las cosas cotidianas, una cena con amigos, un beso cada mañana, de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas, cumpleaños